Con Usage Pro, el futuro es ahora. En esta nueva era digital a desarrollar sobre las bases de la inteligencia artificial, porque el mañana es tarde, para empezar es hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos están viendo. ¿Alguna vez se han preguntado dónde quieren estar en 5 o 10 años? Esa es la típica pregunta que nos hacen cuando vamos a hacer una entrevista laboral o cuando vamos a entrar a una nueva universidad, hacer algún estudio de maestría o en general cada vez que nos estamos enfrentando a una prueba con psicólogos que quieren evaluarlos. Y dependiendo de esa respuesta, van a decirnos qué tanto nos proyectamos hacia el futuro o no. Pues el futuro empresarial, el futuro de los emprendimientos, depende en gran medida de lo que la visión nos trae. Digamos que la visión es mucho más fácil de entenderla en términos de lo que podemos o no ver, porque con ella nacen nuestros emprendimientos, ¿no? Con ella empezamos a ver lo que queremos hacer. Normalmente lo entregamos en términos de algo que sabemos, pero con el tiempo lo que tenemos es que empezar a aterrizar esa idea de esa visión para casi que se empiece a convertir en un juego ordenado de momentos para los que nuestra empresa se debe preparar. Como ya lo hemos dicho antes, estos son conceptos que normalmente deberíamos revisar cada 2, 3 años, máximo cada 5 años, pero siempre estarlo revisando. Eso nos permite llevar una traza de dónde queremos estar en X cantidad de tiempo. Hay visiones que pueden ser muy ambiciosas y a muy largo plazo. Queremos ser la empresa proveedora de tecnología más importante para Latinoamérica dentro de los próximos 20 años. Eso suena muy gracioso, suena simplista, pero cuando lo miramos quiere decir que para el 2045 esta empresa, si se creara hoy, tendría que haber conquistado toda Latinoamérica a nivel de mercado. ¿Qué nos hizo falta? También hablar del foco donde queremos. Entonces, queremos conquistar el mercado de tecnología para 2025 en Latinoamérica. Esa es una forma de visión. Acá que es importante que vayamos mirando, y es que tenemos 3 elementos principales dentro de lo que es la misión. Tenemos un periodo de tiempo, y esto se va a conectar con un video que estaremos haciendo próximamente, que es el de los objetivos estratégicos, balance de scorecard, porque eso nos va llevando. Si queremos estar en 2045 en determinado punto, eso quiere decir que yo tengo que empezar a generar unos objetivos para 2044, para 2040, para 2035, y eso es lo que me va a determinar cómo me estoy moviendo hacia el cumplimiento de esa visión. De ahí que uno de los elementos importantes, y lo voy a resaltar en palabras gigantes, es el realismo. La visión debe ser realista. Debe ser ambiciosa, pero debe ser realista. Importantísimo que tengamos eso muy presente cuando estemos creando todos estos conceptos, porque al final son los que nos van a guiar a la consecución de nuestros objetivos económicos o de nuestros objetivos para entregar el valor a un determinado cliente. Entonces, ¿qué buscamos? Un poco entender qué es la visión empresarial. Es algo que nos da inspiración, dirección y propósito. Y esa es nuestra visión. ¿Qué es importante en este punto que tengamos en cuenta? Que al final no deja de ser otra cosa que el sueño que realmente tenemos. Y como todo en la vida, cuando tenemos un sueño, tenemos que empezarlo a volver real a través de esa manifestación de ese alcance. Entonces,
¿Qué más queremos pensar? Cuando Tesla nos dice acelerar la transición del mundo hacia la energía sostenible, acá nos está dejando, es inspirador, claro que sí es inspiradora. Nos está diciendo una zona geográfica, claro que nos está diciendo una zona geográfica, y es ambiciosísima, nos está hablando del mundo. Tenemos que ver que es un tipo que está volviendo en realidad el sueño de ir a otro planeta. Creo que eso también es un ejemplo de cómo la lupa, donde la ponemos de acuerdo al alcance que tenemos. Entonces, miremos otra. Google organiza la información del mundo y hacerla universalmente accesible. De nuevo estamos viendo una delimitación que es a nivel mundial. Y cuando pensamos en Google, ¿realmente nos están entregando la información organizada? Sí. ¿Tiene acceso todo el mundo? Sí. Entonces, son ejemplos de cómo empezamos a llevar la visión desde un sueño hacia una realidad. ¿Qué tenemos que pensar para tener una visión efectiva? Entonces tenemos que hablar de la claridad, la inspiración y la relevancia. Entonces, buscamos algo que sea sencilla y fácil de comunicar. Acuérdense que cuando hablamos de todos estos elementos, estas declaraciones de alcance de lo que queremos que sea nuestra empresa, que vienen siendo la misión, la visión y los objetivos estratégicos, también estamos creando y estamos definiendo nuestro primer vector de comunicación con todas las personas que vayan a llegar a nuestra empresa. Entonces, estos son conceptos que tienen que ser claros, sencillos y que podamos transmitir. Y si somos mucho más coherentes, también tenemos que pensar en que estas ideas tienen que transmitirse de forma escrita, oral, visual. Y esto es lo que más adelante va a empezar a generar todo nuestra arte de la empresa, colores, fuentes, estilos, qué queremos ser, a dónde queremos ser, segmentación de mercado. Entonces, acá empieza como a meterse todo y como siempre la sencillez es la maestra de todo. Entre más simple sea la idea, más fácil es extrapolarla, llamémoslo en otros lenguajes. En el lenguaje kinestésico, en el lenguaje verbal, en el lenguaje no verbal. Entonces, inspiración tiene que ser motivadora, no solamente para nuestros empleados, sino tiene que ser algo que cuando vengan nuestros clientes y entren a conocer un poco más de nosotros antes de hacer un negocio, digan, son con los que yo quiero trabajar. Estas son las personas con las que yo quiero estar. Entonces, eso se vuelve completamente importante. Y, finalmente, un llamado a la acción. Y esto no es simplemente que otro action button de nuestro sistema. Cuando la leamos tenemos que entender hacia dónde nos estamos moviendo. Y pues, ya está. Si les ha gustado algo de lo que estamos haciendo, estamos publicando videos cada semana. Por favor, suscríbanse, denle clic a la campanita. La idea es empezar a transmitir todo este conocimiento. Por favor, si tienen alguna inquietud, si tienen algún comentario, déjenlo en la barra de comentarios. Estaremos pendientes y la idea es que también podamos retroalimentarnos de quien nos está viendo para el nuevo contenido. Así que, buen día, buena tarde y buena noche. Con Usage Pro, el futuro es ahora. En esta nueva era digital a desarrollar sobre las bases de la inteligencia artificial, porque el mañana es tarde para empezar es hoy.